Actualmente él funge aquí como jefe de nefrología y trasplante. Va a hablar sobre el rechazo mediado por anticuerpos. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor Jalomo, por la presentación. Recordarles, dos avisos rápidos. El receso lo tenemos programado al término de este bloque, del bloque de trasplante renal. Vamos a hacer el receso. Así es que todavía aguantemos un poquito más. De todos modos, los canapés todavía no han llegado. Así es que no nos desesperemos. Y el segundo mensaje es que vamos al receso, regresamos con la plática del doctor Joe Coppel. Todavía tenemos la plática del doctor Montión, del doctor Salvador Chávez, de Jenny, de Pasarín. Y al término de la plática del doctor Joe Coppel, para ver si podemos hacer la fotografía del grupo. Último aviso, la cena, los boletos los trae el doctor Jalomo, ahí para que todos los que se quieran anotar, pues bueno, tengan eso. Como ustedes saben, la sobrevida del paciente y del injerto pues ha mejorado, eso lo tenemos muy claro. Estas son algunas, la serie de Estados Unidos reportada, donde vemos que cada 4 o 5 años que hacen su reporte, pues evidentemente la sobrevida del injerto va mejorando. Sin embargo, la mayoría de la mejoría se va viendo en los primeros años del trasplante, y a largo plazo pues todavía tenemos pérdidas del injerto muy significativas. El reporte de Estados Unidos pues no es muy alentador, no es muy bueno. Por ejemplo, a 10 años el 70% tenemos una sobrevida del injerto de donador vivo del 70% en Estados Unidos, y de donador fallecido del 54%. Y este reporte pues es muy variable. Por ejemplo, vean cómo Italia, ellos tienen una sobrevida del injerto a 10 años del 86% y una sobrevida del injerto a 10 años de donador fallecido del 78%. Lo cual, bueno, es mejor. Habría que ver pues qué está pasando, que cada país reporta de una manera discretamente diferente. Sería bueno tener datos de aquí de México. Como les decía, en los últimos años, este es el último reporte de Estados Unidos, donde como ven, la sobrevida del injerto de donador vivo en los primeros 5 años, pues sí, pues es muy buena, ¿no? Particularmente en el primer año, sobrevidas pues muy altas, arriba del 90%. Parecido donador fallecido, discretamente menor. Ya sabemos, pues hay varias situaciones: función retardada del injerto, isquemia fría prolongada, mayor tiempo en lista de espera, algunos efectos que pudieran ser que la sobrevida del injerto pues históricamente va a ser menor donador fallecido versus donador vivo. El rechazo también muy importante en el primer año, cada año es menor. En este reporte, por ejemplo, vean cómo desde el 2012 el reporte de rechazo en el primer año por arribita del 10%, sobre todo en receptores de jóvenes. Sin embargo, vean cómo gradualmente hemos ido disminuyendo el porcentaje de rechazo en el primer año, y ahora para 2022 pues todos los reportes están debajo del 8%, incluso en receptores jóvenes. No se diga en receptores añosos mayores de 65%, donde sabemos que bueno, el factor ahí inmunológico es menor. Esto también nos puede servir para hacer comparaciones con con nuestros propios centros, donde evidentemente tenemos que tener pues por lo menos una incidencia de rechazo en el primer año menor del 10%. Como sabemos, pues bueno, primer año es bueno, pero a largo plazo se siguen perdiendo los injertos, y una de las principales causas, o la principal causa, es el rechazo mediado por anticuerpos. Como ven en este estudio muy famoso de la doctora Sellares, en el primer año las biopsias que se hacen de los injertos, la mayoría van a reportar sin anormalidades, algunos rechazos obviamente mediados por células, nefropatía por BK o rechazos borderline. Y vean cómo a partir del año, aquí se cruza esta línea de hallazgos normales,
va incrementando poco a poco el rechazo mediado por anticuerpos como la primera causa de pérdida del injerto a largo plazo. Aquí tenemos por lo menos a partir del 5º año, pues sabemos que este diagnóstico va a llevar a la pérdida del injerto. Y dentro de ese grupo que analizaron, pues como saben esta imagen es muy famosa, la falta de adherencia del paciente es causa de este tipo de rechazos. Vean cómo cuando juntan rechazo mediado por anticuerpos, rechazo mixto y probable rechazo mediado por anticuerpos, el 64% de las pérdidas pues son por esta razón inmunológica. De ahí la importancia del tema. ¿Cuáles son las limitaciones para seguir aumentando la vida del injerto renal? Pues bueno, sin duda algunas que no se van a poder cambiar. Por ejemplo, cada vez es mayor la edad del donador y mayor la edad del receptor. Las comorbilidades del receptor, pero aquí está la lesión inmunológica del injerto renal, que es el rechazo. Infecciones, que también puede ser modificable, y cáncer. Y sin duda pues la falta de adherencia al tratamiento, que en eso sí podemos incidir. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar un rechazo mediado por anticuerpos? El estado inmunológico pretransplante. Si tenemos un paciente que tiene anticuerpos preformados contra el donador, contra el HLA del donador, si tenemos pacientes con una prueba cruzada histórica positiva para el trasplante o un CDC positivo, pues sin duda este tipo de pacientes, a pesar de que se sometan a un tratamiento de desensibilización, pues esos son pacientes de muy alto riesgo para un rechazo mediado por anticuerpos. Esta es una clasificación que nos propone el grupo europeo para para estadificar el riesgo del paciente para un rechazo mediado por anticuerpos. Obviamente pues el mejor paciente sería el 5, que no tiene anticuerpos contra el HLA, una prueba cruzada negativa y un CDC negativo, sin memoria inmunológica. ¿Cuáles otros factores de riesgo conocemos? Pues como ustedes saben, incompatibilidad HLA, EPLETS, la inducción inmunológica, si es con timoglobulina, si es con basiliximab, si presenta un rechazo celular en el primer año, si existe una inmunosupresión subóptima, ya sea por parte del médico o por parte del paciente, debido a que no tiene una buena adherencia al tratamiento, o algunas infecciones que ya sabemos que se relacionan con rechazo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del rechazo mediado por anticuerpos? Pues aquí cada 2 años nos la pone difícil el BANF. Cada 2 años o nos lo cambia, o nos modifica algo, o nos agrega algo. Entonces esto también ha tenido mucho impacto pues en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento, porque si el diagnóstico lo estamos cambiando cada 2 años, va a ser difícil que podamos desarrollar los tratamientos para esta patología, que es el rechazo mediado por anticuerpos. Como ustedes saben, BANF reporta por categorías. Estas son las 6 categorías que actualmente reporta, y en la categoría 2 entra el rechazo mediado por anticuerpos y ahora inflamación microvascular, que esta es la parte como novedosa de la clasificación. Entonces, cuando le reportan un categoría 2 en su biopsia, ustedes ya hacen un paciente ya sea por protocolo o por disfunción, hacen su biopsia y les reportan categoría 2. Dentro de esa categoría, ahora, bueno, hay que checar anticuerpos contra el donador, hay que checar C4D, hay que revisar en algunos centros que tienen transcriptomas para ver en cuál de estas subcategorías va a quedar el paciente. Rechazo mediado por anticuerpos activo, mediado por anticuerpos crónico activo, mediado por anticuerpos crónico, C4D positivo sin evidencia de rechazo. Y bueno, ahora la categoría que está de moda y que es la parte nueva, pues es la inflamación microvascular sin anticuerpos y con un C4D negativo. Probable rechazo mediado por anticuerpos y C4D en el contexto de una lesión tubular aguda. La mayoría de las biopsias que nosotros evaluamos
bueno, la mayoría de los reportes de biopsia que tenemos en el centro caen aquí. Rechazo mediado por anticuerpos crónico activo. Aparentemente, para facilitar un poquito, BANF está empezando a tener algunos flujogramas como este, que no venían en clasificaciones previas hasta esta de 2022, donde vemos características histológicas de rechazo mediado por anticuerpos, inflamación microvascular, glomerulitis, capilaritis peritubular, arteritis, una microangiopatía trombótica, una glomerulopatía crónica o una multilaminación de la membrana basal de los capilares peritubulares. Pero bueno, aquí lo que vemos es revisar si hay inflamación microvascular. Ese es muy fácil. Vemos si hay glomerulitis y capilaritis peritubular y ya según el reporte, pues si va igual o más de 2, pasamos este lado y evaluamos C4D en capilares peritubulares y anticuerpos contra el HLA. Si se fijan aquí, es muy importante tener toda esta información y eso va a estar muy difícil, muy difícil. Aquí en el centro tenemos la posibilidad, afortunadamente, tenemos determinación de HLA, de los antígenos del HLA, y tenemos LSA para determinar por Luminex los anticuerpos. Pero si no tienen, por ejemplo, ustedes el HLA del donador, pues bueno, aquí ya este flujograma va a estar difícil aplicarlo. Entonces, esto vale para muchos centros que yo sé que no es posible tener ni siquiera antígenos del HLA del donador. Y bueno, también requieren entonces anticuerpos contra el HLA para poder seguir el flujograma. Si son C4D positivo y anticuerpos contra el donador, no solo HLA, sino dirigidos contra el donador, pues eso francamente es un rechazo mediado por anticuerpos, tanto en el 2019 como en el 2022. Aquí igual, esta es la parte ahora novedosa, que si tienen inflamación microvascular, un G más PTC igual o mayor a 2, aunque tengan un C4D negativo y no tengan anticuerpos contra el donador, pues es un grupo de pacientes que tenemos que tener en seguimiento de manera muy importante, porque se ha visto que el pronóstico puede no ser tan bueno. Ahora, a pesar de que no tengan inflamación microvascular, es decir, que este puntaje sea menor de 2, si tienen C4D positivo, también ya es un diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos. Si tienen un C4D negativo, pero ya tienen anticuerpos contra el donador, pues anteriormente, en el 2019, era un no rechazo mediado por anticuerpos. Ahora va a quedar como probable rechazo mediado por anticuerpos. Derivado de que este grupo de pacientes se quedaban sin tratamiento y la evolución no ha sido buena. Bueno, ya tenemos los factores de riesgo, ya tienen el diagnóstico del paciente, ¿y ahora qué le vamos a hacer? Entonces, para el tratamiento, pues desafortunadamente no hay muchas opciones. También tenemos las limitaciones de cómo evaluar el tratamiento para el rechazo mediado por anticuerpos. Lo vamos a evaluar con un cambio en la biopsia. Vamos a hacer una biopsia por protocolo y evaluar el cambio. Vamos a evaluar la creatinina, la proteinuria, la intensidad, los MFI de los anticuerpos, la sobrevida, la inflamación. Entonces, debido también a esto, pues existen pocos ensayos que nos permitan tener evidencia de alta calidad para el tratamiento. Como ustedes saben, pues el tratamiento tendrá que actuar en alguna de todas estas dianas terapéuticas, ya sea la célula B activada, que es lo que más se ha estudiado, pues ustedes saben, anti-CD20, rituximab, que es lo que tenemos más a la mano, pero ya hablaban en la mañana de algunos otros biológicos que están en evaluación para tratamiento. O vamos a ir contra las NK, vamos a ir contra los macrófagos,
Vamos a ir contra el complemento, que también sabemos que es una diana terapéutica, eculizumab, ravulizumab. Vamos a ir contra IL-6, clazakizumab, como antiinflamatorio. Es decir, ¿qué diana terapéutica vamos a tomar? O vamos a ir contra los anticuerpos con recambios plasmáticos. Entonces, como ven, existen varios tratamientos, pero pocos ensayos clínicos para tener la evidencia suficiente para recomendarlos y hacerlos. Este es un consenso que se publicó en el 2020 en Transplantation, pues tratando de unificar un poco el tratamiento, porque como todos ustedes saben, pues cada hospital puede hacer el tratamiento que quiera, tomando en cuenta la evidencia que tenemos. Y en este consenso dividen el tiempo del rechazo para poder dar un tratamiento. Si es en los primeros 30 días del trasplante, se sugiere recambio plasmático con una evidencia 1C, inmunoglobulina y corticoide. Y como terapias adyuvantes, inhibidores del complemento como el eculizumab o rituximab. Esto es en los primeros 30 días del trasplante. Estos pacientes pues seguramente son por anticuerpos preformados, es muy pronto para un rechazo. Y bueno, de alguna manera quizá estos son los pacientes que mejor responden al tratamiento, aunque con las herramientas actuales que contamos, la verdad es que tendríamos que ver pocos rechazos de este tipo, porque ya esto pues ya deberíamos de verlo desde antes del trasplante. ¿Qué pasa después de los 30 días del trasplante? Bueno, pueden ser anticuerpos preformados o anticuerpos de novo, y puede ser un rechazo mediado por anticuerpos activo o bueno, crónico o crónico activo. Y aquí pues la evidencia también es baja, de 1 a 0. Bueno, ahí también la evidencia es baja y puede ser plasmaféresis, inmunoglobulina y rituximab. ¿Cuál es la experiencia de nosotros en el rechazo mediado por anticuerpos? Esta es la casuística de los últimos 10 años que hemos estado haciendo trasplante. En el 2024, el último año, hicimos 258 trasplantes. Y bueno, este es el número de trasplantes que tenemos. Esta es nuestra área de influencia, Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán. Y este es más o menos el proceso que llevamos. Hacemos el protocolo de trasplante y hacemos un seguimiento por un año. A consideración del médico tratante puede hacer una biopsia por protocolo, anticuerpos contra el HLA o el donador y una biopsia indicada. Y se puede dar de alta a su hospital, en general si cumple esto, una función renal estable, sin alteraciones urinarias, y ya sea con biopsia o sin biopsia, con o sin anticuerpos. Todas las disfunciones del injerto tratamos de biopsiarlas, y nuestro tratamiento es, si son cambios limítrofes, 3 pulsos de metilprednisolona. Si es un rechazo celular, 3 pulsos de metilprednisolona y timoglobulina en caso de 1B en adelante. Y si es un rechazo mediado por anticuerpos, pues optimizar la inmunosupresión, conversión a tacrolimus si está en otro esquema, metilprednisolona, y dependiendo de cada médico, pues recambio plasmático, inmunoglobulina y rituximab. Este es un reporte del primer año del trasplante. Esto fue del 2021 al 2022. Hicimos 470 pacientes trasplantes, pero tenemos el dato de 391. De estos se hicieron 103 biopsias y 288 sin biopsia. De los que les hicimos biopsia, su edad era de 32 años, la mayoría eran de donador vivo relacionado, el 6% eran segundo trasplante y el 50% se indujeron con basiliximab. Su creatinina basal fue de 1.3 y al momento de la biopsia 1.5. La mayoría de las biopsias las hicimos al año del trasplante, que es cuando prácticamente los vamos a dar de alta. Para ese tiempo el 14% tenía anticuerpos contra el donador, y de esas biopsias 58% fueron indicadas y el resto fueron por protocolo. Los diagnósticos que tenemos, recuerden, en el primer año de trasplante, 78%
en categoría 1, 14% en categoría 2, es decir, cambios mediados por anticuerpos, categoría 3, 1%, categoría 4, 3%, 3 pacientes, perdón, y algunos otros. Como ven aquí, nuestro porcentaje de rechazo en el primer año es del 6.2% y la mayoría de las biopsias entre indicadas y protocolizadas pues caen en la categoría 1 de cambios inespecíficos o normales. De esos 18 pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, se les dio este tratamiento, metilprednisolona, recambios plasmáticos porque pues estaban en el primer año, inmunoglobulina y rituximab. 2 pacientes perdieron el injerto 3 y regresaron a hemodiálisis. 5 pacientes se mantuvieron con creatinina pero mayor a 2.5 sin diálisis y 11 pacientes regresaron disminuyó su creatinina pero nunca regresaron a su habitual. El rechazo celular, pues bueno, todos respondieron bien. Entonces, en el primer año de trasplante, pues consideramos que es bueno la evolución. Tenemos una frecuencia de rechazo de 6.2%. Hay que tomar en cuenta que, bueno, pues es un primer trasplante, donador vivo relacionado, inducción con timoglobulina, DSA flow negativo, es decir, son pacientes de bajo riesgo inmunológico. Debe de irnos bien. Pero ¿qué pasa cuando ya es más de un año el paciente? Cuando ya se va a su hospital y por alguna manera, por disfunción, tiene que regresar. Bueno, en este trabajo evaluamos a los pacientes que fueron referidos por disfunción del injerto a centro médico después del primer año de trasplante, de mayo del 2016 a junio del 2022, y seguimos un registro electrónico por 5 años. Identificamos 398 biopsias indicadas de pacientes que tenían más de un año de trasplante y que fueron referidos a nuestro centro por ese motivo. Y vean los diagnósticos que obtuvimos. Rechazo mediado por anticuerpos, 62%, 246 pacientes. Rechazo celular, 38, 10%, y rechazo mixto, 7%. Muy pocas diagnósticos diferentes a estos, pero vean cómo en el paciente que tiene disfunción del injerto posterior al primer año, la probabilidad de que sea un rechazo mediado por anticuerpos pues es muy alta, arriba del 62%. Y bueno, evaluamos a ver cómo les había ido a estos pacientes de acuerdo al tratamiento que habían recibido. El tratamiento no fue homogéneo. Unos pacientes recibieron recambio plasmático, inmunoglobulina y rituximab, otros pacientes inmunoglobulina y rituximab, y un tercer grupo solamente optimizaron su tratamiento. Este es del grupo que fue cambios mediados por anticuerpos. Logramos aquí tener 177 pacientes. 44 recibieron el primer tratamiento, que es el más intenso, plasma inmunorituxi, el 2 inmunorituxi y el 3 solo optimizar. Como podemos ver, pues no hay diferencias en la edad del paciente, son pacientes jóvenes, 30 años, la mayoría son hombres, la mayoría son de donador vivo, no hubo diferencia en la inducción, base-timo, y no hubo diferencia en el tratamiento de mantenimiento. Pero bueno, desafortunadamente cuando se hace la biopsia, vean cómo la creatinina al momento de hacer la biopsia pues ya es muy alta, 2.9 para el grupo 1, 2.7 para el grupo 2 y 2.6 para el grupo 3, sin diferencias significativas. Y la creatinina final, después de los 5 años de seguimiento, pues es muy alta. ¿En qué momento se hicieron estas biopsias? Como les decía, es después del primer año, pero en el primer grupo, los que recibieron un tratamiento más intenso, y creemos que esa es parte de la explicación, pues tenían menos tiempo de trasplante, alrededor de 27 meses, comparado con el grupo que recibió menos tratamiento o con el que el tratante solamente decidió optimizar la terapia, que sí eran pacientes pues que ya tenían 5 o 6 años de trasplantados.
Las características de la biopsia no fueron muy diferentes, únicamente aquí llama un poquito la atención que había más cronicidad en el grupo que solo decidieron optimizar el tratamiento. Tuvimos 20 complicaciones con el tratamiento, principalmente, pues como ustedes saben, infecciones. ¿Y cómo les fue a estos pacientes? La mitad de los pacientes perdieron el injerto. El 5% fallecieron, el 6% regresaron a diálisis peritoneal y el 39% regresaron a hemodiálisis. El 50% de estos pacientes a los 5 años de seguimiento todavía tenían un injerto funcional. Las variables predictoras para el mal pronóstico de sobrevida al injerto en pacientes con rechazo en nuestra unidad después del primer año de trasplante, pues era la creatinina mayor a 2.5, es decir, ya cuando los refieren para la biopsia o para el tratamiento, si la creatinina es mayor a 2.5, pues bueno, se relacionó a mal pronóstico, una mayor puntuación en cronicidad y menor edad al momento del diagnóstico. Algunas limitaciones, pues bueno, obviamente hay pacientes que no enviaron al centro y que posiblemente tenían el rechazo, o pacientes que perdieron el seguimiento. Para finalizar, como conclusiones, el rechazo mediado por anticuerpos es la principal causa de pérdida del injerto a largo plazo. La fisiopatología del rechazo es un campo en constante evolución que permitirá tratamientos nuevos. El rechazo agudo en el primer año aquí en centro médico consideramos que tiene un buen pronóstico. Sin embargo, después del primer año, el diagnóstico histológico más frecuente es rechazo mediado por anticuerpos, y en el seguimiento el 50% van a perder la función del injerto. Sin duda requerimos diferentes tratamientos y 2 ensayos clínicos que nos den la fortaleza metodológica para poder aplicarlos. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Evangelista su participación. Muchas gracias. Continuamos. Bien,